Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estáis viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a descender a un lugar conocido por muchos, el día a día. Seremos testigos de cómo una vida aparentemente ordinaria se sostiene sobre un hilo tan fino que apenas puede verse. Y presenciaremos el momento exacto en que ese hilo se tensa hasta el límite, justo antes de romperse y desatar el infierno. Acto 1. El abismo. La luz de la mañana era gris, siempre era gris. Se filtraba a través de la persiana barata del pequeño apartamento de Elena, no para anunciar un nuevo día, sino para confirmar que la noche y su breve tregua había terminado. El primer sonido no era el del despertador, era el latido sordo de la ansiedad en sus sienes. Un pulso constante que le recordaba que estaba despierta, que debía levantarse. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos, un frío que subía por piernas y se instalaba en su pecho. Cada mañana, el mismo ritual silencioso. Se movía por el espacio reducido con la precisión de quien conoce cada centímetro de su jaula. La cocina, apenas un pasillo. El salón, dominado por un sofá que había conocido tiempos mejores. Todo estaba limpio, ordenado hasta el extremo, un intento desesperado de controlar lo único que podía controlar. Pero había un secreto en aquel orden, un cambio. Frente al espejo empañado del baño, su mano se posaba instintivamente sobre su vientre. Aún era plano, un lienzo en blanco para el mundo, pero para ella era el universo entero, un universo diminuto, cálido y vivo que crecía en su interior. Una promesa, una razón y un terror absoluto, porque ese universo secreto era incompatible con el mundo que la esperaba fuera. El viaje en metro era una inmersión en la anonimidad. Rostros cansados, miradas perdidas, cuerpos apretados en un silencio colectivo. Elena era solo una más entre la multitud, un rostro más en el mar de gente que alimentaba la maquinaria de la ciudad. Nadie sabía de la vida que portaba, nadie sabía del miedo que la ahogaba. Se aferraba a la barra metálica, sintiendo las náuseas matutinas, y rezaba, no a un dios, sino a sí misma. Aguanta, solo un día más. Por él. La oficina era un templo de cristal y acero, impecable, impersonal, silencioso. Pero aquel silencio no era paz, era tensión. El sonido dominante era el tecleo rítmico y constante de los teclados, como un reloj contando los segundos para una ejecución. Todos allí sabían las reglas no escritas: cabeza gacha, eficiencia máxima, 0 errores y, sobre todo, no molestar al señor Valdés. Su despacho ocupaba la esquina más privilegiada del edificio, paredes de cristal que le permitían observar su reino, su dominio. Elena era su secretaria, su filtro humano, la primera línea de defensa contra el mundo exterior y a menudo el pararrayos de sus tormentas internas. No hacía falta que él gritara para que el miedo se contagiara por el aire. Bastaba el tono de su voz por el intercomunicador, un chasquido de dedos, la forma en que dejaba caer un informe sobre su mesa, sin mirarla, como si ella fuera una extensión inerte del mobiliario. Ella lo había perdido todo mucho antes de aquel día. Había perdido su nombre, ahora era la secretaria. Había perdido su voz, ahora solo hablaba cuando se le preguntaba. Había perdido su tiempo, sus días le pertenecían a él, desde las 8 de la mañana hasta que él decidía que su jornada había terminado. Lo único que le quedaba era ese pequeño apartamento y el sueldo que, a duras penas, lo pagaba. Un sueldo que era su única esperanza para construir un nido, por humilde que fuera, para el hijo que venía en camino. Ese era su tesoro, lo que tenía que perder. No era una casa, ni un coche, ni una vida de lujos. Era algo mucho más fundamental. Era la posibilidad de un futuro. La oportunidad de darle a su hijo todo lo que ella no tenía: seguridad,
calma, un hogar donde la luz de la mañana no fuera gris sino dorada, y el dolor que cargaba era igualmente silencioso, pero inmenso. Era el peso de la soledad, la humillación constante de ser invisible, de ser tratada como un objeto. Era el nudo en el estómago cada vez que el ascensor subía a la planta 34. Era la sonrisa forzada que debía mantener mientras su alma se resquebrajaba por dentro. Era el miedo a un resfriado, a una factura inesperada, a cualquier imprevisto que pudiera hacerla tropezar, porque sabía, con una certeza helada, que en el mundo del señor Valdés no había espacio para la debilidad, ni para los tropiezos, ni mucho menos para la vida que crecía en su interior. Así vivía Elena, en un equilibrio precario, sosteniendo el peso del mundo con una mano y protegiendo un universo con la otra, caminando por la cuerda floja sobre un abismo que no veía pero que sentía cada segundo de cada día abierto bajo sus pies, y no sabía que estaba a punto de dar el paso en falso que la haría caer. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy, el hilo que sostiene el mundo de Elena no solo se va a tensar. Hoy vamos a presenciar cómo se rompe. Veremos cómo una sola palabra pronunciada con la frialdad del acero puede convertirse en un arma capaz de demoler una vida entera, y cómo, entre los escombros, puede nacer un monstruo. Acto 2. La sentencia. La mañana con su monotonía habitual. Un océano de correos electrónicos, llamadas que eran siempre urgentes, el café que ya se había enfriado sobre su mesa. Elena se movía en piloto automático, su cuerpo en la oficina, pero su mente en otro lugar, en el futuro, en una cuna imaginaria, en el color que pintaría las paredes de una habitación que aún no existía. Eran pequeños sueños, anclas diminutas que la mantenían a flote en aquel mar de indiferencia. Entonces ocurrió. No fue un error grave, ni un fallo catastrófico. Fue algo humano, insignificante. Una ola de náuseas, más fuerte que las anteriores, la asaltó de repente. Un mareo que le hizo perder el equilibrio por un instante, obligándola a apoyarse en el marco de la puerta del despacho de su jefe mientras le entregaba un documento. Fue un segundo, un parpadeo, pero el señor Valdés no veía parpadeos. Veía fisuras. Él no levantó la vista del informe. Sus ojos, fríos como el cristal de su mesa, permanecieron fijos en el papel. Pero su cortó el aire. «Cierre la puerta, Elena». No era una petición, era una orden que congelaba la sangre. El sonido del pestillo al cerrarse fue como el de una celda. El silencio que vino después fue peor. Era un silencio depredador. Valdés seguía sin mirarla. Dejó pasar los segundos, estirándolos, convirtiéndolos en una tortura. Elena permanecía de pie en el centro de la habitación, sintiéndose expuesta, transparente bajo las paredes de cristal. Finalmente, él levantó la cabeza. Su mirada no era de enfado, era de análisis, como un entomólogo examinando un insecto. «Lleva semanas así», dijo. No era una pregunta. Pálida, distraída, lenta. Cada palabra era un golpe preciso, calculado. Elena sintió cómo el calor subía a sus mejillas. «Lo siento, señor. No volverá a ocurrir. Es solo un...» «No me interesan las excusas», la interrumpió, su tono tan afilado como una cuchilla. «¿Qué le ocurre?» El aire se volvió denso, pesado como el plomo. La pregunta flotaba entre ellos, cargada de un poder absoluto. Ella sabía que no podía mentir. Él lo sabría. Él lo sabía todo. Su voz fue apenas un susurro, un hilo de sonido que temía romperse. Estoy embarazada, señor», lo dijo. El secreto, su universo privado, acababa de ser expuesto sobre la mesa de disección de aquel hombre. El señor Valdés no mostró sorpresa.
ni la más mínima emoción. Simplemente asintió lentamente, como si ella acabara de confirmar una hipótesis. Se reclinó en su sillón de cuero, uniendo las yemas de sus... Ya veo, dijo. Un problema. La palabra resonó en la habitación. Problema, no un bebé, no una vida. Un problema, una variable no deseada en su ecuación de eficiencia. Elena sintió un escalofrío. No lo será, señor. Le juro que no afectará a mi trabajo. ¿Puedo...? Silencio. Y ella calló. Él se levantó y caminó lentamente hacia el gran ventanal. Contempló la ciudad que se extendía a sus pies, su reino. Este puesto, Elena, requiere una devoción absoluta. Requiere disponibilidad requiere una total. Mente despejada y un cuerpo que no falle. Esta empresa no es una organización benéfica. Es una máquina de precisión y cada pieza debe funcionar a la perfección. Se giró para mirarla y entonces pronunció la sentencia. Usted ya no es una pieza funcional, tiene una distracción, una debilidad biológica que no puedo permitirme. El mundo de Elena empezó a desmoronarse. El suelo bajo sus pies parecía desaparecer. No podía estar pasando. Era una pesadilla. Señor Valdés, por favor, suplicó la voz rota. Necesito este trabajo, haré lo que sea. Él se acercó a ella, deteniéndose a un palmo de distancia. Su voz bajó a un susurro confidencial, pero cada sílaba estaba cargada de veneno. Lo sé, y por eso le ofrezco una solución. Hizo una pausa, saboreando el momento. Hay clínicas, lugares discretos que solucionan problemas como el suyo. Tómese un día libre. Mañana mismo, la empresa cubrirá los gastos y el lunes volverá aquí, como si nada hubiera pasado. Funcional de nuevo. El tiempo se detuvo. Elena no podía respirar. El universo entero se había contraído en aquel despacho, en aquella elección imposible. Su trabajo o su hijo, su supervivencia o la vida que crecía en su interior. La negación fue lo primero que sintió, un grito silencioso en su mente. No ha dicho eso, lo he entendido mal, no puede ser tan cruel. Luego vino el miedo, un terror puro, visceral. Vio el abismo abrirse de nuevo, esta vez más oscuro, más profundo. Se vio sin nada, sola, incapaz de proteger a su hijo. Por un instante fugaz, una duda horrible la atravesó. Una fracción de segundo en la que consideró lo impensable. La supervivencia es un instinto primario, y él se lo estaba ofreciendo en una bandeja de plata envenenada. Pero entonces su mano, de forma instintiva, voló a su vientre, y lo sintió. No un movimiento, era demasiado pronto. Sintió la promesa, la razón, el único tesoro que le quedaba en el mundo, el amor incondicional por alguien a quien aún no conocía. Y ese amor fue más fuerte que el miedo. Levantó la cabeza. Sus ojos, inundados de lágrimas que se negaba a derramar, se encontraron con los de él. Ya no había súplica en su mirada, ya no había terror. Había algo nuevo, algo duro, frío, inquebrantable. No dijo nada, no hacía falta. Su silencio fue la respuesta más rotunda que había dado en su vida. Fue un no que resonó en cada átomo de la habitación. El señor Valdés vio el cambio en sus ojos. Una sonrisa casi imperceptible, cruel y satisfecha se dibujó en sus labios. Había disfrutado rompiéndola. Como quiera, dijo, volviendo a su escritorio. Recoja sus cosas. El personal de seguridad la acompañará a la salida. Su finiquito le llegará por correo. Para él, la conversación había terminado. Ella ya no existía. Era una pieza defectuosa que acababa de ser descartada de la maquinaria. Pero para Elena, algo acababa de empezar. Mientras se daba la vuelta, sintiendo el peso de 1000 miradas invisibles a través de los cristales, no solo sentía el dolor de la pérdida, sentía el fuego de una promesa naciendo en las cenizas de su antigua vida. Una promesa que se hizo a sí misma y al universo que protegía en su interior. Nunca más nadie me hará sentir así de pequeña. Sobreviviré.
Y un día, el mundo que ves desde esta ventana será mío. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy no vamos a presenciar una caída, veremos algo mucho más lento, más agónico y, a la vez, más poderoso. El ascenso desde las cenizas. Seremos testigos de cómo una mujer rota se reconstruye, no con esperanza, sino con el acero de la venganza como argamasa. Veremos cómo se forja un arma, pieza a pieza, en el fuego del desierto que le tocó atravesar. Acto 3. La travesía del desierto. La puerta de la calle se cerró tras ella con un sonido sordo. El ruido de la ciudad, que minutos antes era solo un murmullo lejano desde la planta 34, ahora la golpeaba como una ola. Coches, sirenas, voces anónimas. El mundo seguía girando, indiferente a la implosión de su vida. Sostenía una pequeña caja de cartón con sus pocas pertenencias de oficina. Una taza, una foto, un par de bolígrafos. Pesaba como si contuviera los escombros de su futuro. El primer paso en la acera fue el más difícil. El primer paso como nadie, sin un lugar al que ir. Sin un propósito que cumplir a la mañana siguiente. Era libre y nunca se había sentido más prisionera. Los primeros días fueron un descenso en espiral hacia el silencio. Su pequeño apartamento, antes un refugio, se convirtió en una tumba. Las paredes se estrechaban. El teléfono no sonaba. El gris de la mañana ya no era solo un color, era un estado del alma. Se sentaba en el sofá durante horas, mirando un punto fijo en la pared, mientras el miedo, un animal paciente, la devoraba por dentro. El miedo tenía un sabor metálico y un frío que se instalaba en los huesos. ¿Qué iba a hacer? La pregunta era un eco constante en el vacío. Los ahorros eran mínimos. El alquiler, una soga al cuello. Y dentro de ella, una vida crecía, ajena a la catástrofe, demandando un futuro que ella ya no sabía cómo darle. La desesperación es un veneno que paraliza, y Elena estuvo a punto de sucumbir, estuvo a punto de dejarse hundir, de aceptar la derrota, de convertirse en la pieza no funcional que Valdés había sentenciado. Pero entonces, una noche, en la oscuridad más absoluta de su cuarto y de su alma, lo sintió. Un leve aleteo en su interior, casi imperceptible, como el roce de un ala de mariposa. Su hijo. No fue un momento tierno, fue un electrochoque, un recordatorio brutal de la promesa que se había hecho en aquel despacho. Nunca más. Aquella pequeña vibración de vida no le trajo consuelo. Le trajo furia, una rabia pura, helada y lúcida, que quemó la niebla de la autocompasión. El miedo no desapareció, pero ahora tenía un compañero más fuerte, el propósito. A la mañana siguiente, la mujer que se levantó de la cama no era la misma. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, eran los de una superviviente. El desierto había comenzado y el primer paso era deshacerse del peso muerto. Abrió su armario y empezó a hacer montones, ropa que ya no necesitaría, recuerdos de una vida que ya no existía. Al día siguiente, en una tienda de segunda mano, convirtió su pasado en un pequeño fajo de billetes. No sintió tristeza, sintió ligereza. Cada objeto vendido era una cadena que se rompía. El siguiente paso fue la humildad, la humillación. Buscó trabajo en cualquier cosa, limpiando oficinas por la noche, sirviendo cafés en un bar donde el dueño la miraba con lástima, fregando suelos en un centro comercial. El sudor y el cansancio se convirtieron en su nueva rutina. El dolor de espalda por estar de pie todo el día. El olor a lejía impregnado en sus manos. Las miradas condescendientes de la gente que pasaba a su lado sin verla. Cada una de esas miradas, cada músculo dolorido, era combustible. No la debilitaban, la endurecían.
Como el acero que se golpea una y otra vez en la fragua, el dolor la estaba afilando. Por las noches, mientras la ciudad dormía, Elena no descansaba. Llegaba a su apartamento, ahora más pequeño, y en un barrio peor, y encendía un ordenador portátil de segunda mano que había comprado con sus primeras ganancias. Empezó a estudiar. Mientras limpiaba las oficinas de grandes corporaciones, no solo vaciaba papeleras, leía los documentos que tiraban, informes de mercado, borradores de contratos, análisis de la competencia. Aprendía su lenguaje, sus estrategias, su forma de pensar. Veía el mundo desde abajo, desde la sala de máquinas, y entendía cómo funcionaban los engranajes de una forma que nadie en la planta 34 podría imaginar. Descubrió un nicho, pequeño, casi invisible. Las pequeñas empresas no podían permitirse grandes consultorías, pero necesitaban desesperadamente optimizar sus procesos, analizar sus datos. Y ella, la exsecretaria invisible, sabía cómo funcionaba esa maquinaria por dentro. Creó una identidad online, un nombre falso, un perfil profesional impecable. Ofrecía sus servicios por una fracción del coste. Su primer cliente fue una pequeña tienda de barrio. Trabajó 3 noches seguidas, sin dormir, alimentándose de café y de rabia. El informe que entregó era tan detallado, tan brillante, que el dueño de la tienda la recomendó a otro, y ese a 2 más. Su vida se convirtió en un acto de equilibrio imposible. De día, el trabajo físico que pagaba el alquiler y la comida. De noche, la construcción de su imperio invisible, tecla a tecla. El cansancio era un dolor sordo y constante. Había días en que sus ojos se cerraban solos frente a la pantalla. Días en que las náuseas del embarazo se mezclaban con el agotamiento extremo y pensaba que no podría más. En esos momentos posaba la mano sobre su vientre, que crecía día a día. Sentía las patadas, ahora fuertes, decididas, y recordaba el rostro de Valdés, su sonrisa satisfecha, su voz llamándola problema, y seguía tecleando. Fracasó. Por supuesto que fracasó. Un cliente se negó a pagarle. Otro robó sus ideas. Perdió datos importantes por un fallo del viejo ordenador. Cada fracaso era una puñalada. Pero ya no sangraba desesperación, sangraba lecciones. Aprendió a redactar contratos blindados, a desconfiar por sistema, a ser más calculadora, a no dar nada por sentado. El desierto no te hace más bueno, te enseña dónde encontrar agua. Y Elena aprendió a encontrarla en los lugares más áridos. Poco a poco, el equilibrio cambió. Los ingresos de su pequeño negocio online empezaron a igualar y luego a superar el sueldo de sus trabajos precarios. El día que dejó su último trabajo de limpieza fue una victoria silenciosa. No se lo dijo a nadie. Simplemente no volvió. Ya no era una víctima que reaccionaba. Era una que planificaba. Su mente, antes ocupada por el miedo, ahora era un tablero de ajedrez. Cada movimiento estaba calculado. Invirtió cada euro que ganaba en mejorar su equipo, en formarse, en contratar a su primer empleado, un joven programador que trabajaba en remoto. La mujer que miraba por la ventana ya no veía una ciudad hostil, veía un ecosistema, un campo de batalla lleno de oportunidades para quien fuera lo bastante inteligente y despiadado para tomarlas. El día que nació su hijo, lo sostuvo en brazos y no lloró de alegría. Lloró de una emoción mucho más compleja y oscura. Miró su rostro perfecto y le hizo una nueva promesa. No solo te daré un hogar, te daré un reino. Construiré un muro tan alto y tan fuerte alrededor de nosotros que nadie nunca podrá volver a hacernos daño. La travesía por el desierto había terminado. Elena había sobrevivido. Pero la mujer que salió al otro lado no era la misma que había entrado. Estaba forjada en un material más duro, más frío. El amor por su hijo era el núcleo incandescente de su ser,
pero la armadura que lo protegía estaba hecha de algo muy parecido al odio. Y ahora, con su pequeño ejército creciendo y su nombre empezando a susurrarse en los círculos correctos, levantó la vista hacia el horizonte, hacia la torre de cristal donde todo había empezado. La caza estaba a punto de comenzar. Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estáis viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy vamos a entrar en la sala del trono, el campo de batalla final, pero la guerra que presenciaremos no se librará con ejércitos, sino con susurros, cifras y miradas a través de una mesa de caoba pulida. Veremos a Helena, con el poder de demoler un imperio en la punta de sus dedos, enfrentarse a la pregunta más terrible de todas. Cuando por fin tienes al monstruo acorralado, ¿qué haces si al mirarlo a los ojos ves tu propio reflejo? Acto 4. El círculo de fuego. Habían pasado años, 7, el tiempo suficiente para que un niño aprendiera a leer, el tiempo suficiente para forjar un imperio desde la nada. La sala de juntas de Valdez Corp era exactamente como la recordaba, un santuario de poder en la cima del mundo. El mismo ventanal panorámico que mostraba una ciudad a sus pies. La misma mesa de caoba, larga y fría como una lápida. El mismo silencio opresivo, pero todo lo demás había cambiado. Helena no estaba de pie, esperando, estaba sentada a la cabeza de la mesa, en el sitio que una vez perteneció al señor Valdez. Él estaba al otro extremo, parecía más pequeño, o quizá era la silla la que se había vuelto demasiado grande para él. Los años habían grabado líneas de amargura en su rostro, pero sus ojos aún conservaban esa misma arrogancia helada. No la miraba con miedo, la miraba con un odio puro, la rabia de un rey destronado por alguien que consideraba un insecto. El resto de la junta directiva, hombres y mujeres con rostros como máscaras de cera, alternaban la mirada entre los dos. Eran los tiburones que huelen sangre en el agua, listos para unirse al depredador más fuerte. El aire era denso, eléctrico. Era el momento de mayor tensión, la culminación de 7 años de trabajo incesante, de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos. Helena había tejido su red con una paciencia de araña. Había comprado acciones a través de empresas fantasma. Había adquirido deudas estratégicas de la compañía. Había cazado a sus socios descontentos. Y ahora todas las piezas del puzzle estaban en su sitio. Tenía los votos, tenía el poder. La empresa era, a todos los efectos, suya. Solo faltaba el golpe de gracia. Su voz, cuando habló, era tranquila, medida. Cada palabra era una piedra colocada con precisión en la balanza. La propuesta, sobre la mesa, comenzó, dirigiéndose a la junta, pero sin apartar los ojos de Valdez. Es una reestructuración completa del liderazgo. Los informes de los últimos 3 trimestres demuestran una clara falta de visión, una incapacidad para adaptarse a los nuevos mercados y una gestión de activos, como mínimo, negligente. Proyectó gráficos en la pantalla, cifras, líneas rojas descendentes, pruebas irrefutables de su decadencia. Desmanteló su legado número a número con la precisión de un cirujano. Valdez la escuchaba, una mueca de desdén en sus labios. Cuando ella terminó, él se rió. Una risa seca, sin alegría. Un espectáculo impresionante, Helena, dijo, su voz goteando veneno. ¿Realmente cree que estos contables asustados la seguirán? Usted no es una de nosotros. Sigue siendo la misma chica asustada que recogí de la nada. Y entonces lanzó su último ataque. No fue financiero, fue personal. Construyó todo esto por su hijo, ¿verdad? Es la historia que se cuenta a sí misma para poder dormir por la noche. Pero mírese, se ha convertido en mí, fría, despiadada, vacía. ¿Cree que él se lo agradecerá?
Crecerá a la sombra de un monstruo, igual que todos. Los que trabajan para usted. El golpe dio en el blanco. Por un instante la sala de juntas desapareció. Elena se vio a sí misma en el espejo esa mañana, los ojos cansados, la dureza en la línea de su mandíbula. Pensó en su hijo, Daniel, en las cenas a las que llegaba tarde, en las historias que no le leía por estar cerrando un trato al otro lado del mundo, en la promesa que le hizo de darle un reino, sin darse cuenta de que, para construirlo, había levantado muros a su alrededor. La rabia, su vieja y fiel compañera, subió por su garganta. El odio que la había alimentado durante 7 años le susurró al oído. Destrúyelo, humíllalo, arráncale todo, como él te lo arrancó a ti. Hazle suplicar. Tenía el poder para hacerlo. Podía desvelar sus trapos sucios, sus negocios al límite de la legalidad. Podía arruinar no solo su carrera, sino su nombre. Podía convertirlo en un paria. El sabor de esa victoria era dulce, adictivo. Estaba a una sola palabra de conseguirlo. Levantó la vista, se encontraron con los de Valdés. Y en ellos no solo vio a su verdugo, vio a un prisionero, un hombre encadenado a su propio poder, a su propia amargura, un hombre tan vacío como él la había acusado de ser. Y en ese instante, Elena comprendió. Destruirlo no la liberaría, la encadenaría a él para siempre. Su historia quedaría definida por la de él, la vengadora, la que aniquiló a su enemigo. Su identidad seguiría siendo un reflejo de la suya. La verdadera victoria no era su destrucción, era su irrelevancia. Elena respiró hondo. La oleada de rabia se retiró, dejando tras de sí una calma extraña, lúcida y poderosa. Miró a la junta directiva. La votación, por favor. Las manos se alzaron, una tras otra. Fue unánime. Luego se volvió hacia Valdés. El silencio en la sala era total. Todos esperaban la ejecución, la humillación final. Pero Elena simplemente recogió sus papeles. Se levantó. «Gracias por sus servicios, señor Valdés», dijo, su tono neutro, desprovisto de emoción. Dirigiera a un empleado del que apenas recordaba el nombre. «El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para gestionar los detalles de su salida». Se dirigió a la puerta. Al pasar a su lado, Valdés la miró, incrédulo, buscando la satisfacción en sus ojos. Pero no la encontró. No había odio, no había triunfo, no había nada. Y eso, para él, fue la peor de las derrotas. Ser borrado, ser insignificante. Antes de salir, Elena se detuvo un segundo, sin mirarlo. «Ah, y una cosa más», dijo en voz baja, solo para que él la oyera. «Resulta que la debilidad biológica que usted despreciaba ha sido el activo más rentable de mi vida». Y salió de la sala, dejando atrás a un fantasma sentado en un trono vacío. Pasamos la vida librando batallas, algunas contra los demás, otras, las más feroces, contra nosotros mismos. Y en esa lucha, a menudo creemos que la fuerza reside en el golpe que damos, en la dureza de nuestra armadura, en la agudeza de nuestra espada. Nos pasamos años afilando la piedra que nos lanzaron, convirtiéndola en un arma, soñando con el día en que podremos devolverla con el doble de fuerza. Pero la historia de Elena nos enseña una lección diferente. Quizá la verdadera fuerza no está en lanzar la piedra, ni siquiera en sostenerla. Quizá la victoria definitiva, la única que de verdad nos libera, llega en el momento en que abrimos la mano y la dejamos caer. Porque solo con las manos vacías podemos empezar a construir algo nuevo. Algo que no sea un monumento a nuestras heridas, sino un hogar para nuestra paz. Y esa es una fortaleza que ningún enemigo puede conquistar. Un reino que ningún déspota puede arrebatarnos jamás.